Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Posgrado, Maestría en Nutrición Deportiva. Asignatura, Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. Catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Título del trabajo, 2021. Recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus. Maestrante, Carlos Alberto Ortiz Torres. Bueno, pues la práctica del deporte en pacientes con diabetes tipo 2 es muy bueno, ya que el deporte o el ejercicio, ya sea de mediana o una intensidad alta, ayuda a que los niveles de glucosa en sangre puedan mantenerse. En la diabetes mellitus tipo 2, el ejercicio de resistencia mejora la forma de la sensibilidad de la insulina en un 20%. Este efecto desaparece a las 48 o 72 horas. La combinación de ejercicio, ya sea aeróbico o de resistencia, mejora los resultados con un incremento de la sensibilidad de la insulina cercano al 70%. Asimismo, también mejora los niveles de hemoglobina glicosilada en estos pacientes, que va del 0.4 al 0.5%. También la mejoría de la sensibilidad a la insulina y el descenso de hemoglobina glicosilada depende del tipo o de la intensidad de los ejercicios. A mayor intensidad hay un mayor beneficio. Un plan de entrenamiento basado en el entrenamiento por intervalos de alta intensidad. También hay beneficios similares al ejercicio aeróbico continuo, el cual también ayuda a una reducción de los índices glucémicos en estos tipos de pacientes o en deportistas que son portadores de diabetes mellitus. Bueno, pues en cuanto a la hemoglobina glicosilada, hay estudios transversales que sugieren que una mayor actividad física se asocia a un mejor control glucémico y que en la diabetes tipo 1, ya sea en jóvenes o pediátricos, el ejercicio de forma regular mejora la hemoglobina glicosilada en un 0.3%. Así que el realizar un ejercicio aeróbico o un ejercicio de alta intensidad es muy benéfico para estos tipos de pacientes, ya que estudios demuestran que el control glicémico es muy, muy significativo. También en estudios recientes realizados en adultos con sobrepeso u obesidad, la práctica del entrenamiento por intervalos de alta intensidad durante 12 semanas demuestran que hay un descenso significativo en la hemoglobina glicosilada y que la práctica de ejercicios ha demostrado otra serie importante de beneficios en la salud con personas portadoras de diabetes tipo 1, así como la disminución de las necesidades de insulina por parte de estos pacientes, ya que recordemos que la diabetes tipo 1 son pacientes insulinodependientes y pacientes con diabetes tipo 2 no usan la insulina. Así que realizar cualquier tipo de ejercicio ayuda, ya sea en cualquiera de las dos tipos de diabetes. Algunas recomendaciones para la diabetes tipo 2 es que el ejercicio aeróbico como el de resistencia
mejoran la sensibilidad a la insulina y por ende la hemoglobina glicosilada puede disminuir o estar en un mejor control. Estos beneficios son de mejor resultado cuando se combina un ejercicio de mayor intensidad con un ejercicio aeróbico. Un plan de entrenamiento basado también en intervalos de alta intensidad se consiguen mejores beneficios y con una reducción de tiempo en cuanto a los intervalos de ejercicios. El efecto a corto plazo sobre la glucemia depende principalmente de los niveles de insulina y del tipo de ejercicio en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. También se ha observado que para poder incluir el ejercicio de mantenimiento regularmente mejora de forma consistente los niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes tipo 1 adultos. En personas con sobrepeso u obesidad, los ejercicios de alta intensidad mejoran los niveles de hemoglobina glicosilada si hay una adherencia adecuada a este tipo de ejercicios. En cuanto a la evaluación médica previa a realizar ejercicios en pacientes con diabetes, se deben establecer objetivos. Se debe conocer si existe otro tipo de enfermedad o alguna complicación que pueda, que pueda agravarse al realizar cualquier tipo de actividad física. Puede que en estos pacientes padezcan de pie diabético y pueda ser un factor importante que influya en la realización de algún tipo de actividad física. También hay que valorar si ese paciente diabético no presenta insuficiencia renal o otra comorbilidad que pueda impedir la realización de algún ejercicio. También hay que planificar o programar los tipos de ejercicios y cuál sería el rendimiento de estos pacientes. Se deben de prevenir lesiones musculoesqueléticas que puedan afectar a mediano o a largo plazo a estos pacientes. También se recomienda que cada deportista con diabetes tenga un plan de cuidado en cuanto a la diabetes y que estos deben de seguir ciertas normas o ciertos cuidados. Por ejemplo, deben de tener un buen control de glucosa en sangre. Hay que monitorear la frecuencia cardíaca o las cifras de TA en su organismo para poder realizar cualquier tipo de actividad física. Hay que monitorear las terapias con insulina. Esto es en pacientes con diabetes tipo 1. Hay que checar qué tipo de insulina, la dosis, para poder realizar este tipo de actividades. También hay que tener recomendaciones o cuando hay un tratamiento en hipoglucemias, incluyendo instrucciones sobre el uso de glucagon. Hay que identificar la presencia de diabetes y de qué tipo de diabetes es portador el paciente. Hay que dar recomendaciones adecuadas a las necesidades sobre la alimentación y sobre la hidratación en estos pacientes. Hay que realizar un examen médico previo al ejercicio.
Los deportistas con diabetes deben de tener una determinación de hemoglobina glicosilada cada 3 o 4 meses. Según las normas, indican que para tener un mayor control en la hemoglobina glicosilada debe de realizarse el examen cada 3 meses. En personas con diabetes se considera contraindicación absoluta para hacer algún tipo de deporte o realizar alguna actividad física cuando hay un mal control de la glucemia, cuando hay problemas de retinopatía o cuando hay algún riesgo de hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. Sabemos que la diabetes afecta a muchos órganos, principalmente lo que es la vista. Así que hay que valorar bien a los pacientes con diabetes antes de que estos puedan realizar algún tipo de actividad o ejercicio intenso, ya sea aeróbico o de tipo intenso. Las modificaciones en cuanto a la alimentación en estos pacientes, hay que ver la ingesta de macronutrientes como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Se podría decir que no existe una distribución ideal de macronutrientes para deportistas con diabetes, por lo que se debe realizar una valoración nutricional individual en este tipo de deportistas. Así que, según la literatura, se recomienda un balance de macronutrientes de 45 a 65% de hidratos de carbono, entre un 20 y un 35% de grasas y de 10 al 35% de proteínas. Y todo esto va basado en cuanto a la valoración, el tipo de pacientes, edad, sexo y, y todo lo que el paciente realiza para poder valorar e indicar la cantidad o el porcentaje de macronutrientes. Las modificaciones a realizarse también en la alimentación para los deportistas con diabetes son la ingesta de micronutrientes, porque se ha observado que un aporte de vitamina B, en especial la B12, aumenta el rendimiento físico en estos pacientes. La hiperglucemia puede asociarse con una hipomagnesemia, que a su vez causa calambres musculares que disminuyen con la reposición de la glucemia. Otros micronutrientes esenciales son el hierro, el calcio y la vitamina D. Y la vitamina C también es importante, ya que reduce la presión arterial y los marcadores de oxidación y mejoran la función diastólica en la diabetes tipo 2. La hidratación es muy importante, ya que recordemos que el paciente diabético tiende mucho a orinar, tiende mucho a sudar, y si aumentamos una actividad física, este tipo de pacientes puede deshidratarse fácilmente. Por ello se recomienda una buena hidratación, sobre todo una hora antes de realizar ejercicio o cuando los ejercicios son superiores a una hora. Al paciente se le debe recomendar el consumo de bebidas isotónicas que pueden prevenir una hipoglucemia y que ayudan a la reposición de iones. También se aconseja una ingesta hídrica de 1 litro
por hora de ejercicio, aunque este puede ser mayor también el consumo. Otras recomendaciones es de que el balance de macronutrientes aconsejado es lo que ya habíamos platicado anteriormente. Y antes del ejercicio deben de comprobarse la glucemia capilar. Y si esta es menor a 100 miligramos por decilitro, debe de tomarse un suplemento de carbohidratos o de hidratos de carbono. En este caso, si el paciente recibe un tratamiento con insulina. Durante el ejercicio debe mantenerse un estado adecuado de hidratación. Si la duración es superior a una hora, debe ingerirse entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora, para también poder prevenir que haya algún tipo de hipoglucemia. Después del ejercicio, también se debe de consumir carbohidratos o hidratos de carbono. De preferencia aquellos que son de índice glucémico bajo. Hay que mantener una constante monitorización de la glucosa, por ejemplo el uso de mediciones continuos. Se recomienda analizar los datos del sensor durante la realización de actividad física. Se deben de seguir recomendaciones de uso del fabricante, como son la temperatura, si el aparato puede sumergirse en agua. Hay también estrategias terapéuticas en cuanto a la suministración de insulina en los pacientes. Y esto es de que frecuentemente se utiliza inyecciones subcutáneas múltiples. Y algunas recomendaciones pueden ser útiles para evitar las excursiones glucémicas más habituales que puedan asociarse a la práctica deportiva o actividad física. Por ejemplo, la hiperglucemia durante el ejercicio, la hiperglucemia posterior al ejercicio y la hipoglucemia en el periodo de recuperación. La intensidad, duración y tipo de ejercicio y la correspondiente respuesta metabólica individual al mismo debe de ser predeterminados para considerar ajustes específicos en la dosis de insulina. En este caso en pacientes con diabetes tipo 1. Pues en general, muchos deportes son anaerobios o anaeróbicos, independientemente de su intensidad, y que generan un estrés y una elevación en las hormonas contrarreguladoras. Por lo tanto, no debe de reducirse la insulina previa a la realización de algún tipo de ejercicio. También se menciona de que si el ejercicio aeróbico se debe de reducir la insulina previa a la práctica de cualquier deporte. Algunas recomendaciones en cuanto al ejercicio aeróbico es reducir la insulina basal y ajustar la insulina rápida. En los ejercicios anaeróbicos hay que reducir en un 20 o 30% la insulina basal y la insulina preprandial. En cuanto al ajuste o al consumo de fármacos no insulínicos, en el caso de este tipo de medicamentos, hay que saberlos utilizar para evitar alguna hipoglucemia durante el ejercicio o después de realizar el mismo. En cuanto al entrenamiento físico,
Las personas con diabetes mellitus Recomendaciones para la progresión del entrenamiento. La progresión del entrenamiento debe ser paulatina para minimizar el riesgo de lesiones y evitar las glucemias en estos pacientes. El ritmo de progresión tiene que ser gradual y lo marca tanto la condición física como la condición clínica de los pacientes con diabetes. Se debe iniciar con ejercicios cortos y de baja intensidad. Por ejemplo, iniciar de 1 a 2 sesiones semanales de 20 a 40 minutos con una frecuencia cardíaca menor a 40-50% durante 2 o 6 semanas. Se debe de respetar el ciclo de entrenamiento de cada sesión. Se debe coordinar los ciclos de inspiración y expiración con el movimiento muscular y evitar el balsaba y realizar un correcto control en la presión arterial. Bueno, en pacientes con diabetes tipo 1, los ejercicios físicos pueden mejorar el control glucémico, lipídico y la aptitud física y de calidad en la vida en niños y adolescentes. La suplementación con hidratos de carbono se debería realizar de forma individualizada y ajustada por el peso corporal. En la fase previa al cualquier tipo de ejercicio, el objetivo de rango de glucosa del sensor debería estar entre 126 y 180 miligramos sobre decilitros en niños y adolescentes con moderado riesgo de hipoglucemia. Y con el ejercicio moderado entre 162 y 216 miligramos sobre decilitros si tiene alto riesgo de hipoglucemias o en el ejercicio intenso. Hay que ajustar las dosis de insulina y adaptarlas al tipo de intensidad y duración de los ejercicios. Es preferible adaptar el aporte de hidratos de carbono al peso del adolescente o del niño. Y es recomendable establecer alertas de hipo o hiperglucemias en rangos de 100 a 180 miligramos sobre decilitro. Las personas con diabetes tipo 1 tienen una respuesta hiperglucémica exagerada a la lesión. Los atletas con diabetes deben esforzarse por mantener niveles de glucosa en sangre